Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Me dijeron que hoy día comenzara de los últimos problemas, ¿correcto? ¿Así trabajamos ahora? ¿Sí? Vamos a trabajar entonces con los últimos problemas ya, del final para el principio. Ya. Buenas noches entonces, Emily, Ever, buenas noches. ¿Cómo estamos, muchachos? Buenas noches con todos. Vamos con la pregunta número 1 entonces, ¿ya? Dice, la lectura del voltímetro ideal es 5 voltios. Calcular la diferencia potencial entre los bornes A y B. Calcular la diferencia potencial entre los bornes A y B. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la diferencia, el voltímetro es un instrumento que mide la diferencia potencial entre los puntos donde está conectado. Está conectado entre este punto y entre este punto. Pero entre esos dos puntos, ¿qué tenemos? La resistencia de un ohmio. Entonces, el voltímetro te está avisando a ti, me está avisando a mí que en esta resistencia de un ohmio hay 5 voltios. Y usted sabe, usted debe de saber que si conoce en una resistencia el voltaje y la resistencia, usted puede calcular la intensidad de corriente. ¿Me entiende la idea? O sea, en esta resistencia, cuyo valor es un ohmio, el voltímetro indica 5 voltios y usando la ley de Ohm vamos a calcular la intensidad de corriente. Y luego con esa pregunta hay que calcular la diferencia potencial entre A y B. Muchachos, diferencia potencial, para hablar poco, se dice voltaje. Para no estar indicando a cada rato diferencia potencial se dice voltaje. Algunos emplean el término tensión eléctrica, pero voltaje es el término más popular. ¿Ya? Ahora, cuando tú veas un voltímetro y ya te has dado cuenta a qué resistencia le está midiendo el voltaje, el voltímetro se quita de la figura del problema. Sí, sí, hay que retirarlo de la figura del problema y hay que trabajar solo con las resistencias. Dicho todo eso, manos a la obra. Colocamos aquí solución. Redibujando. Profesor, usted está haciendo otro problema, no el mismo problema. No parece, profesor, por eso se llama redibujar. ¿What? Aquí está A y aquí está B. Han puesto 6 en diagonal, pero da lo mismo colocarlo vertical. ¿Seguro, profesor? Claro. Pero 3 estaba en otro lado. Ah. Es que lo ponen así para marearte, ¿entiendes? O sea, tú tienes que darte cuenta que esta resistencia 6 une cualquier punto de la línea de arriba que no tiene resistencia porque el punto de la línea de abajo no tiene resistencia. Así es mejor dibujarlo así. Y este 3 viene en serie con 1. Están en serie. Así que mejor lo coloco acá. Están en serie. Estos son consecutivos. Pero el voltímetro ya me ha avisado que en esa resistencia de un ohmio su voltaje es 5 voltios. Hay que colocar eso. El voltímetro ya nos ha avisado que entre los extremos de esta resistencia hay 5 voltios. Aquí, ¿cuánto hay?
un voltaje de 5 voltios. Ya está. Entonces vamos a suponer que A es el polo positivo, B es el negativo y que la corriente entra por acá. Entonces esa corriente entra por ahí, baja por aquí, viene por aquí y baja por acá. A esa corriente la llamo I. Entonces voy a aplicar ahora la ley de Ohm. Diré, la intensidad es el voltaje entre la resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? 5 voltios, la resistencia, 1 ohmio. ¿Cuánto sale? 5 amperes. Entonces, es aquí donde tienes que quemar cerebro. Presta atención, por favor. ¿Dónde, profesor? Acá. Cuando están en serie, la corriente es la misma que pasa por los dos. O sea, si aquí me sale 5 voltios y la corriente es 5 amperes, entonces por la de 3 ohmios pasa la misma corriente, 5 amperes. Entonces podríamos calcular el voltaje en la resistencia de 3 ohmios. ¿Correcto? Ya está. Entonces, a este primer voltaje lo llamo voltaje 1, para tener un orden. A este segundo voltaje lo voy a llamar voltaje 2. Entonces, la ley de Ohm me dice voltaje entre resistencia. Sigo usando la ley de Ohm. Ahora, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Voy a calcular el voltaje 2. ¿Cuánto es la intensidad? 5 amperes. ¿Cuánto es la resistencia? 3 ohmios. ¿Cuánto me sale? 15 voltios. Ahora sí, vamos a observar a las resistencias en paralelo. Fíjate bien, y con eso terminamos ya. 6 ohmios está en paralelo con 12 ohmios. Y el equivalente de 3 y 1 también está en paralelo. Entonces, recuerda, por teoría, cuando las resistencias están en paralelo, sus voltajes son iguales. O sea, el voltaje de 6 ohmios, el voltaje de 12 ohmios y el voltaje acá es el mismo. O sea, si yo calculo el voltaje que hay entre estos dos en total, ya tendré el voltaje entre A y B. ¿Y qué voltaje tiene uno? 5. ¿Y qué voltaje tiene 2? 15. Entonces, el voltaje entre A y B es el mismo. Entonces, coloco acá por teoría, simplemente. Resistencias en paralelo. Todos poseen el mismo voltaje. Es una propiedad de las resistencias en paralelo. Por lo tanto, el voltaje entre A y B debe ser igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2. Sumamos 15 más 5, total 20 voltios. Esa es la respuesta. ¿Entendió la solución? ¿Quedó claro o hay dudas? ¿Podría repetir, profesor, la última parte? Sí, sí, mira. De la ley de Ohm. Mira. El problema te da esto así. Entonces tú lo ordenas, si crees que es necesario. O sea, lo que viene en diagonal así, lo puedes colocar así para que te des cuenta que están en paralelo. O sea, están en paralelo, pero acá hay gente que no se da cuenta. Dice, se cortan en un punto, no es paralelo. Están pensando en geometría. Estos dos están en serie. Por eso los coloco así. Entonces de ahí me doy cuenta que 6 está en paralelo con 12 y 12 con el total, 4. ¿Y por qué es importante que te des cuenta de aquello? Porque cuando las resistencias están en paralelo, todos poseen el mismo voltaje. O sea, el voltaje entre A y B es el mismo que recibe 6, es el mismo que recibe 2 y es el total que hay acá. ¿Y cómo saqué estos dos voltajes? El primero es dato, 5 voltios. Usando la ley de Ohm, saco que la corriente es 5 amperes. Y como están en serie, esa corriente pasa por 3.
y ahí le saco el voltaje. 5 por 3, 15 voltios. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje total que hay acá? 5 más 15, 20. Esa sería la respuesta en el problema. A ver, claro. Ahí me están haciendo la aclaración. Profe, pero piden el voltaje entre A y B. Por eso estoy colocando acá, entienda, por favor, entienda. Cuando están en paralelo, todos tienen el mismo voltaje. O sea, ¿qué voltaje hay entre A y B? El mismo de 6. ¿Qué voltaje entre A y B? El mismo de 12. ¿Qué voltaje hay entre A y B? El mismo que hay acá. ¿Y cuánto hay acá? 5 más 15, 20. Lo que pasa es que este problema tiene una trampa. Escúcheme bien, ¿cuál es la trampa? Te pone estos datos para que tú saques el equivalente acá, el equivalente acá, el equivalente acá, la corriente acá, y también te va a salir, pero te demoras mucho. Esa es la trampa. ¿Ves? Esa es la trampa. ¿Entiendes? Repito nuevamente. Teoría. Las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje. En nuestras casas, por ejemplo, todo está en paralelo. Todo funciona a 220 voltios. Cuarto, computadora, baño, televisor, todo está en paralelo. Entonces, ¿qué voltaje hay entre A y B? El mismo de 6, el mismo de 12 y el total que hay acá. ¿Y cuánto sale el total acá? 5 de dato más 15 que lo he calculado, 20 voltios. ¿Ya? Ahora sí, ¿quedó claro? Ya, luego vemos cuando hay interruptores. Ya, luego vemos cuando hay interruptores. Ahorita no puedo explicar porque a lo más que te diría, un interruptor hace eso, interrumpe el paso de la corriente eléctrica. Pero hay que ver cómo es el problema. Por ahí hay uno, ahí lo explicamos. Bien, si no hay más preguntas aquí, pasamos al anterior. Estamos yendo del final para el primero. Bien. Acá. La máquina simple de la figura determina el valor de la fuerza F para sostener la carga de 100 kilogramos y la ventaja mecánica de dicha máquina. Ya, o sea, por si acaso acá está usando, no vayas a multiplicar por la gravedad, no. Acá está usando la unidad antigua, kilogramo fuerza, por si acaso, ¿ya? Está usando la unidad antigua, kilogramo fuerza, porque actualmente se usa el SI, Newton, pero acá está usando el kilogramo fuerza. O sea, no vayas a multiplicar masa por gravedad, no. Si, acá en el sistema antiguo, si la masa es 100 kilogramos, el peso es 100 kilogramos fuerza. Bien, esta es una máquina que tiene dos partes. Es una barra de dos partes. Esta parte mide 5 metros y esta parte mide 2 metros. Está articulado acá, o sea, acá lo soporta. Ahora, la barra podría caer y girar todo en sentido horario. O, si la fuerza es muy grande, podría voltear todo en sentido antihorario. Pero acá dice que lo sostiene. ¿Sostiene qué significa? Que está en equilibrio. ¿Entiendes? Que está en equilibrio. Por lo tanto, este es un problema de estática. Es un problema de estática. Bien, vamos a resolver este problema de estática. Y cuando tienes un problema de estática con barras, entonces tú tienes que aplicar la segunda condición de equilibrio, momentos. Al momento también se le dice torque. ¿Ya? Entonces, es un problema de estática. El sistema está en equilibrio. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Aplicando que la suma de todos los momentos respecto al centro de momento B igual a 0. Profesor, ¿y usted cómo sabe que el centro de momento es B? Ah, es que se toma como centro de momentos el punto donde está apoyado. ¿Y yo cómo sé dónde está apoyado? Por inspección. Por inspección. ¿Ya? Inspección. ¿Cómo que por inspección? Sí. Entiendo, pues. O sea, esto es un bloque, una cuerda, esta es una parte de la barra compuesta y aquí está apoyado. ¿Ve? Aquí claro dice apoyo. Entonces, esto se toma como centro de momento. Ahora, ¿en alguna parte te dan el peso de la barra? Para nada. ¿Qué significa? Que para nosotros la barra es de peso tan pequeñito que lo despreciamos. Ahora, ¿te acuerdas cómo es el momento, no?
A ver, si no te acuerdas, te hago recordar por aquí. Recordar es volver a vivir. Momento. El momento es fuerza por brazo. El brazo es una distancia perpendicular a la fuerza. Y si el giro es horario, momento negativo. O si el giro es antihorario, momento positivo. Entonces, te voy a explicar acá cómo es eso. Vamos a dibujar las fuerzas. El peso de este bloque es 100 kilogramos fuerza. Entonces, usted tiene que agarrar una regla y traza la recta que lo contiene. Así es. No es broma. Traza la recta que lo contiene. Agarra una reglita, traza la recta que lo contiene. Y luego, desde el punto de apoyo, traza la perpendicular. Es como en matemática, la menor distancia de un punto a una recta. Así es. Entonces, desde el punto B, traza la distancia perpendicular. Acá lo estoy trazando de rojito. Ahí está. Esto se llama brazo. ¿Cuánto mide brazo? 2 metros. ¿Para dónde quiere hacer girar esto al sistema? Para acá. Eso se llama sentido horario, momento negativo. Ahora vamos al otro lado, con la fuerza. ¿Qué va a hacer usted? Lo mismo que el caso anterior. O sea, usted le va a trazar una perpendicular, perdón, va a prolongar la fuerza. Primero prolonga la fuerza, sí. O sea, donde está contenida la fuerza. La prolongación es la recta que lo contiene. ¿Me entiende? Eso se llama línea de acción de la fuerza. Y luego, desde el punto B, le trazas la perpendicular. El brazo es la distancia perpendicular trazada desde el punto de apoyo. Así es. Entonces, desde el punto B, trazamos la perpendicular. Desde el punto B, trazamos la perpendicular. Este es el brazo. Profesor, ¿cuánto mide? Eso se calcula por geometría, pues mira. Acá la hipotenusa vale 5 y vos querés el cateto que está frente a 53. 4. Ese es el brazo. Y esto quiere que la barra gire en ese sentido antihorario positivo. ¿Ya? Entonces, reemplazo y calculo el momento pedido. Arranco con el momento positivo. Momento positivo de la fuerza es fuerza por su brazo 4. Y luego viene el momento negativo, de frente poco menos, de 100 por su brazo 2. ¿Y esto a cuánto se iguala? A 0. F por 4 es 200 y le saco cuarta y F vale 50 kilogramos fuerza. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Se entendió hasta ahí el procedimiento? ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es ventaja mecánica de dicha máquina? ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es la ventaja mecánica de la máquina? Escúchame. ¿Qué fuerza estamos aplicando? 50. ¿Y qué carga estamos sosteniendo y levantando? 100. Te lo digo con dinero para que entiendas, ¿ya? Es como si tú inviertes 50 soles, pero compras algo que vale 100 soles. ¿Cómo, profesor? ¿Qué fuerza estás aplicando? 50. ¿Pero qué peso estás levantando? 100. Con dinero la gente entiende. ¿Te gustaría con 50 soles comprar algo que vale 100 soles? ¡Wow! Ya, eso no existe, pues. Eso no existe. No existen máquinas que dupliquen el dinero, ¿me entiendes o no? Los que duplican el dinero son la gente que se llaman empresarios, ¿no? Emprendedores, ¿no? Ellos son los que te pueden hacer multiplicar el dinero. ¿Correcto? ¿Ya? Haciendo un paréntesis, ha salido una nueva área a nivel mundial que se llama econofísica. ¿What? En donde la economía se ha fusionado con la física. Pero no como esta física de academia, una física de universidad. Entonces los economistas están usando, ¿no?, los métodos que usan los físicos para poder resolver el problema de la economía a nivel mundial. ¿Cómo se llama? Econofísica. En el Perú ya llegó y me alegro porque el Perú es un país donde la gente de ciencia se muere de hambre. Así es. No es broma.
No es broma. No hay trabajo para tantos físicos, científicos, no hay. Y hay gente acá que le encanta la ciencia. Tienen que irse a otro país y si no puede, acá está pateando latas. Así es, ¿no? Entonces, volvamos por acá. Entonces, ¿cuál es la ventaja mecánica? Simplemente en cuanto se amplificó la fuerza. Colocas arriba el peso que levantas y abajo lo que invertiste. ¿Cuánto entonces? 2. O sea, cuando alguien compra una máquina, pregunta por su ventaja mecánica. ¿Qué significa? Que si usted aplica una fuercita, la máquina va a levantar, va a mover una fuerzota. Y la ventaja mecánica te dice si es el doble, el triple o el cuádruple. ¿Entiendes? ¿Ya? En la antigüedad, quien inventó eso fue Arquímedes. Pero él no lo llamaba ventaja mecánica, él lo llamaba la palanca. Así es. Y la frase célebre de Arquímedes es, dadme un punto de apoyo y levantaré la tierra. Porque lo retaron a que levantara la tierra. Muchos años después, el francés nacido en Francia, Pascal, inventó la máquina hidráulica multiplicadora de fuerza, llamada la prensa hidráulica. Pero en el Perú no la conocemos con el nombre prensa hidráulica. En el Perú los mecánicos lo conocen como la gata. ¿Alguna vez has usado una gata hidráulica para cambiar la llanta de un carro? ¿Has visto cómo se levanta el carro como si nada? Ya, ese es un multiplicador de fuerzas. ¿Correcto? Ya, eso es todo para explicarte por qué la ventaja mecánica es 2. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. El cuerpo de 10 kilogramos inicialmente en reposo, parte de la posición A, es jalado por medio de una cuerda con una fuerza horizontal constante de 16 newtons, logrando desplazar al cuerpo hasta la posición B por la superficie lisa. Determine la rapidez del cuerpo en B. Ya, no vayas a pensar que se detiene en B, ¿eh? No se detiene en B. El cuerpo parte desde A y acelera. ¿Cómo sabe que acelera? Porque es una fuerza.